Amén. Que el Señor nos bendiga. Cuando cantamos Somos el pueblo de Dios, mientras la estábamos cantando, estaba viendo este tema, la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Y eso es lo que venimos a hacer en este día juntos. Tanto ustedes como yo en esta tarde nos hemos reunido aquí para aprender y para ser edificados en torno a su palabra. Y como lo decían nuestros hermanos, el tema que nos convoca hoy es la iglesia. Amén. Y me gustaría partir haciéndoles una pregunta a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Quién consideran ustedes que es la iglesia? ¿Qué entiende usted por la iglesia? Para usted, ¿qué es la iglesia? Nosotros, los creyentes. Amén. Todos entendemos esa verdad, que la iglesia somos todos los creyentes. Y eso es verdad, eso es cierto. La iglesia somos los creyentes. Pero vamos a ver si realmente esto que nosotros creemos es una verdad en la práctica. Si es que realmente nosotros vivimos nuestra vida de creyente como si fuéramos la iglesia. Entonces, como cada uno de nosotros hoy día en la mañana partimos diciendo que nosotros somos los creyentes, hay algo que nosotros para entender todo este tema tenemos que tener bien claro. Y es que la iglesia no es un lugar físico. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La iglesia no es estas paredes que están hechas de ladrillo, ¿cierto? Que está hermosa, que nosotros nos hemos preocupado durante todo este tiempo de hacerla cómoda para nosotros estar acá. Pero lo que tenemos que tener en claro nosotros de aquí en adelante para poder estudiar este tema es sacarnos de la cabeza que la iglesia no es una estructura física, no es esto que nosotros vemos. ¿Y por qué digo que en la práctica no lo hacemos así? Porque con nuestro lenguaje nosotros decimos otra cosa. Cuando usted hoy día en la mañana dijo, voy a ir al seminario, ¿dónde dijo que iba a ir? Se da cuenta que nosotros sabemos una verdad, pero actuamos de una manera distinta. Nosotros inconscientemente relacionamos esta estructura física, material, con la iglesia. Y por eso es que muchas veces vivimos nuestra vida de creyente, a veces, relacionando esta estructura física como la iglesia. Y cuando nosotros relacionamos la estructura física como la iglesia, no le damos la importancia y el valor el valor que tiene la iglesia, que somos todos nosotros. Amén. La Escritura, la Biblia nos enseña que hay muchas formas de referirse a la iglesia. En algunas oportunidades, y usted a través de las predicaciones y de los estudios, usted ha escuchado muchas veces a que los predicadores, los maestros, los que comparten la palabra del Señor, se refieren a la iglesia, que dijimos recién que eran los creyentes, se refieren a ella como la familia de Dios. ¿Cierto? De ahí viene en que nosotros nos llamamos hermanos. No, nosotros no nos llamamos hermanos de una forma despectiva como muchas veces lo hace el mundo. Nosotros nos llamamos hermanos porque somos y pertenecemos a la familia de Dios. Y eso es algo que debiera causarnos orgullo y gozo. También, muchas veces la Escritura identifica a la iglesia, a los creyentes, como el cuerpo de Cristo. Amén. También la Escritura identifica a la iglesia o a los creyentes como ciudadanos de una patria celestial. También en otras partes de la Escritura, la
la compara con un ejército. Pero las dos que se repiten o con las que los creyentes más nos familiarizamos es con la iglesia y con el cuerpo de Cristo. Y en todas estas definiciones que dimos de la iglesia, de los creyentes, y específicamente en estas dos que vamos a ver ahora, en todas es Cristo el primero. No existe la iglesia, no existe la familia de Dios, no existe el cuerpo de Cristo, no existen ciudadanos de una patria celestial sin Cristo. Cristo es el primero en todo. Cristo es el primero en la iglesia. Cristo es el primero ya sea en la iglesia o en el conjunto de creyentes, ¿cierto? Él es el primero, como también Cristo es el primero en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Podemos ver entonces que Cristo es el primero en todo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 18. Y hay un versículo que hace esta comparación. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Y las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Está Jesús teniendo una conversación con Pedro. Y en esta conversación que Jesús tiene con Pedro le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo bíblico lo utiliza mucho la Iglesia Católica para argumentar que Pedro es el fundador de la iglesia. Ellos dicen Pedro fue el primer papa, porque Jesús le dice, tú eres Pedro, y ellos dan por hecho que Jesús está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De eso se toma la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el fundador de la iglesia. Pero lo que en realidad está aconteciendo ahí es que Jesús está teniendo un diálogo con Pedro y lo que le dice Jesús es, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es la roca. Jesús es la roca. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Pedro, sin duda, fue importantísimo en el comienzo de la iglesia. Pero que Pedro llegue a ser el inicio de la iglesia o la piedra angular de la iglesia se contradice con lo que enseñan otros versículos bíblicos tales como Efesios capítulo 2 versículo 20. Yo le voy a pedir que haya en su Biblia ahí a Efesios capítulo 2 versículo 20. Vamos a leer del 19 en adelante. Por lo tanto, ustedes, los que son judíos, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos juntos con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo ¿quién? Siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo.
Y el versículo 20 parte diciendo, ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida. Hermanos, en esta mañana, nosotros los creyentes somos esa casa construida sobre una base sólida. ¿Sobre quién estamos siendo edificados cada uno de nosotros como iglesia? En Cristo. En Él somos edificados. Formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Efesios 2:20 dice edificados, en la Reina Valera, la misma versión, el mismo capítulo y el mismo versículo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, y yo quise hacer esto, ocupar este PowerPoint que me conseguí, para yo también irme entendiendo un poco. Entonces, lo primero que vimos, ¿cierto?, es que la iglesia media fea, pero esto no era la iglesia, ¿cierto? La iglesia son los creyentes. Y esta iglesia, que somos nosotros, estamos edificados ¿sobre quién? Sobre una piedra angular. Esa es una piedra angular. En las edificaciones, antiguamente, la piedra angular tenía esa forma y se ocupaba como la primera piedra para empezar a edificar, y la función de esa piedra era darle estabilidad, era darle firmeza a la edificación. Hoy, en la construcción, ya no se ocupa la piedra, una piedra en sí, sino que ha evolucionado y hoy, ¿cierto?, los maestros hacen una excavación y allí se echan piedra con cemento con el propósito de construir sobre una base sólida que le dé firmeza a la casa. Amén. Y esa función es la que cumple Cristo en la iglesia. Este entonces es Cristo. Y ahora nosotros somos edificados sobre esa roca. Pero hay un detalle acá, que lo dice el versículo 20. Ustedes los creyentes son la casa construida sobre esa base sólida. Y luego dice, formada primeramente por los apóstoles y profetas. Gracias, mi amor. ¿Quiénes fueron los primeros que formaron la iglesia entonces? Cristo es la piedra angular. Los primeros, ¿ciertos?, que iniciaron, de los cuales se inició la expansión de la iglesia, fueron los apóstoles y los profetas. Y después empezó a añadirse, ¿cierto?, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entre eso estamos usted y yo hasta el llegar al día de hoy. La iglesia ha ido creciendo. ¿Me va entendiendo hasta ahí, cierto? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes ahora, dice, ahora ustedes
también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Cristo, entonces, es la piedra angular. Y ahora Pedro dice, ustedes son como piedras vivas. Nosotros, los creyentes, seguimos dándole forma a la iglesia. A través de los siglos se han ido sumando creyentes y creyentes. Y esos creyentes, la palabra del Señor les da un nombre y lo identifica como piedras vivas. ¿Ve usted que todo está relacionado con piedras, con fundamentos? Y vimos cuál era el propósito del fundamento. Que la casa no se cayera, que la casa no fuera derribada. Por tanto, el creyente que es una piedra viva, ¿cierto?, será un ladrillo más en esta construcción sólida. ¿Y quién le da firmeza, estabilidad a la iglesia? ¿Quién le da firmeza, estabilidad a los creyentes? Cristo. Por eso es que un creyente o alguien que dice ser creyente, pero que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no es parte de la iglesia. Al no ser parte de la iglesia, puede estar congregándose, pero tarde que temprano esa persona se irá, se apartará, porque no estaba puesto su fundamento en Cristo. Por tanto, lo primero que podemos ver, vamos a seguir leyendo el versículo 6 de Primera de Pedro. Pues así también dice la Escritura. Miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra no será defraudado. Para ustedes, los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Hermanos, Cristo es la piedra principal de la iglesia. Entonces, hemos visto que la iglesia es comparada con una edificación material. Es comparada, no quiere decir que esto sea, sino que es comparada con una casa que es edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. De ahí se deriva el famoso corito, hace tu casa sobre la roca. ¿Ah? Por tanto, hermanos, todos los que estamos en esta mañana, en este lugar, debemos procurar que nuestra fe esté fundamentada en Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo encontramos eso? A través de la Escritura. Amén. Y el segundo ejemplo lo encontramos en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo lo identifica la Escritura acá? Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Cierto que vimos que íbamos a ver dos ejemplos? La iglesia
identificamos a los creyentes como la iglesia, y también identificamos a los creyentes, y lo dice este versículo, el PowerPoint, ¿cierto? Identificamos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y este versículo parte diciendo, Cristo es la cabeza de su cuerpo. De su cuerpo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. Entonces la cabeza es Cristo. Como tal, ¿quiénes conforman el cuerpo? Los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los creyentes, ¿cierto? Usted y yo. Vamos a poner esta manito acá. Entonces, tenemos el cuerpo. Y tenemos cada miembro que identifica a los creyentes. Miembros del cuerpo pueden haber muchos, y hay, hermano, miles de miembros en un cuerpo. Nosotros a simple vista podemos ver, las manos son visibles. Los pies son visibles, forman parte del cuerpo, pero hay partes del cuerpo que muchos de nosotros ignoramos. Pero eso no quiere decir que esas partes del cuerpo no tengan importancia. Nuestros ojos siempre están puestos en los miembros más visibles. ¿Qué haríamos si yo no tuviera una mano? ¿Qué haríamos si yo no tuviera un pie? Pero usted ha pensado, ¿qué haría si usted no tuviera los pelitos que tiene en la nariz? Hasta aún en esos detalles, todo tiene una función en el cuerpo. Y ese es un filtro que el cuerpo humano tiene para que nuestro organismo no se llene de contaminantes. Hermanos, en el cuerpo, todo miembro es importante. Y todos aquí somos creyentes y somos parte del cuerpo. Hermano, usted es importante. Todos aquí estamos para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que la iglesia, que somos los creyentes, somos también el cuerpo de Cristo. La iglesia, esto lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. La iglesia, ¿cuándo se inició? Dijimos que Cristo es el primero en la iglesia. Cristo es el primero en el cuerpo de Cristo. Cristo es el primero. Pero ¿cuándo llegamos a ser lo que ahora somos? ¿Cómo llegamos nosotros a ser la iglesia hoy, en el 2022? Bueno, la iglesia inició su expansión en el día de Pentecostés. Y vamos a ver por qué era necesario que en el día de Pentecostés se iniciara la expansión de la iglesia. La iglesia se inició en el día de Pentecostés 50 días después de la Pascua, cuando Jesús murió y resucitó. La palabra que se traduce como iglesia deriva de la palabra eclesía, que es una palabra griega, cuyo significado es llamados del mundo para Dios. Otros significados que tiene es una asamblea o una congregación llamada fuera de. Por tanto, ¿qué tiene que ver esta palabra con nosotros?
Si la palabra eclesía significa llamados del mundo para Dios, hermano, calza perfecto con lo que nosotros somos. Hermano, la iglesia es una congregación, una asamblea, un conjunto de personas llamadas fuera del mundo para Dios. Eso es la iglesia. Eso somos nosotros, hermanos. Somos sacados del mundo para Dios, para cumplir una función específica. La palabra se utiliza en toda la Biblia para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo. Le voy a pedir a nuestra hermana que coloque Juan 3:3. ¿Se acuerda lo que veíamos recién en el estudio anterior? Hermano, en otras palabras, la Biblia utiliza la palabra iglesia para referirse a todos aquellos que han sido, ocupando el término de lo que aprendimos en la mañana, para todos aquellos que han sido justificados. Terminando el estudio, el pastor dijo, ¿usted se cree un justificado? Y todos dijimos, amén. Por tanto, cada uno de nosotros que hemos sido justificados, hoy formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy formamos parte del cuerpo de Cristo. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Jesús hablando y confrontando a Nicodemo, le dice estas palabras. El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Por tanto, hermano, el que no nace de nuevo no puede tener parte en la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos nacer de nuevo para ser parte de la iglesia. Muchas veces escuchamos a muchas personas decir, como tienen lazos muchas veces familiares o de amistad o de que en algún tiempo asistía regularmente a una congregación, pero hoy no tienen mayor compromiso con los hermanos, dicen, no, si yo me identifico, yo soy parte de la iglesia. A mi manera, pero yo soy parte de la iglesia. Hermano, la Escritura es tajante en decir que el que no nace de nuevo no forma parte de la iglesia. Por tanto, si hay alguien aquí hoy que no ha nacido de nuevo, le invitamos a que usted recapacite y venga a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque esto tiene un gran premio al final. Por medio de la fe, de la muerte, por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si eres de todo corazón, si crees de todo corazón, y te salvará con tu boca, anuncias a otros. Por tanto, hermanos, debemos creer, para ser parte de la iglesia, debemos creer que Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. En resumidas cuentas, hermano, el que quiera formar parte de la iglesia tiene que ser justificado. Tiene que entender aquello. Tiene que entender que es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados. Se fija entonces que ahí hay una diferencia
entre lo que estamos aprendiendo hoy y lo que la gente regularmente entiende por iglesia? Y eso lo podemos ver mucho, y vamos a colocar nuevamente el ejemplo de la iglesia católica. Puede ser que ellos van regularmente a una iglesia, a misa, y ellos se sienten parte de esa entidad religiosa. Yo pertenezco a esa iglesia, pero viven como se les da la gana. Hermano, para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y cambiar nuestra forma de vivir. La palabra iglesia, cuando se usa para hacer referencia a todos los creyentes del mundo, es un sinónimo de la expresión del cuerpo de Cristo. Como nos enseña Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para el bien de la iglesia. Dios puso todo bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Nosotros estamos bajo los pies de Cristo. Y lo nombró, ¿cierto?, como la cabeza de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso a Cristo como la cabeza de la iglesia? Lo dice el mismo versículo. Para el bien de la iglesia. Cristo es la cabeza de nosotros los creyentes por nuestro bien. Porque si Cristo no fuera la cabeza de la iglesia, hermano, primero no existiría el cuerpo de Cristo. No nos llamaríamos el cuerpo de Cristo. Seríamos cualquier entidad religiosa, un centro de madre, un centro de apoderados, cualquier cosa. Pero Dios puso a Cristo como la cabeza de la iglesia por el mismo bien de la iglesia. Para que la iglesia, que somos todos los creyentes, cumpliéramos una función y camináramos hacia una dirección que es la dirección que está dando la cabeza. Amén. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16 cuando Jesús le dice a Pedro, el versículo que vimos, Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lo que dice la versión Reina Valera. La roca aquí es una declaración que había hecho Pedro, cuando Pedro, versículos anteriores, en el mismo capítulo 16, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Entonces, esta declaración de Cristo es una respuesta a lo que Pedro ya había declarado antes con su boca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa verdad acerca de Jesús es el fundamento de la iglesia, que ha florecido durante más de 2000 años. Todo aquel que toma esa verdad y la convierte en el fundamento de su propia vida, se convierte en un miembro de la iglesia de Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Entonces los llevó fuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31 dice, le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús. Por tanto, hermano,
para ser parte de la iglesia, debemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y si nosotros llegamos hoy a ser la iglesia del Señor Jesucristo, es porque muchos a lo largo de estos 2000 años han venido anunciando esta verdad. Y esta verdad, hermanos, debe ser el baluarte de la iglesia. La predicación del Evangelio. Si nosotros dejamos de anunciar esta verdad, no estaremos funcionando como cuerpo. Las palabras de Jesús, edificaré mi iglesia, fueron un anuncio previo de lo que iba a suceder cuando Él envió al Espíritu Santo para morar en los creyentes. Juan 15, 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el consejero, el Espíritu de verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí porque estuvieron conmigo desde el comienzo. ¿A quién se refiere la Escritura con el consejero? ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo está diciéndole a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él estaba entonces haciendo un anuncio previo de lo que iba a suceder el día de Pentecostés, cuando Él derrama su Espíritu Santo, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto. Por tanto, la iglesia no iba a cumplir la función de expandirse, de empezar su funcionamiento sin algo importante que el Señor le estaba anunciando a los discípulos. Y esto es la presencia del Espíritu Santo. No existe la iglesia del Señor Jesucristo sin el Espíritu Santo, hermano. Cuando usted y yo fuimos perdonados, fuimos bautizados, se nos dio a beber de su Espíritu. Lo hablamos en la clase a los hebreos, que todos nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios viviendo en cada uno de nosotros. Mi hermano, usted tiene a Dios viviendo dentro de usted. Y eso lo hace ser su iglesia. Muchos hoy profesan ser la iglesia, profesan ser creyentes sin el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Cuando venga el Espíritu Santo, los guiará. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a través de la palabra del Señor. Hermano, entonces, si nosotros decimos ser la iglesia, y nosotros como iglesia debemos, ¿cierto? Y somos parte de un cuerpo y debemos movernos y vamos en una dirección. ¿Quién es el que da la dirección? ¿Quién es el que da las directrices? Cristo. El Espíritu Santo. Hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Por tanto, hermanos amados, ¿cómo podemos ser una iglesia
que vaya en la dirección correcta sin ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es la importancia que el que se diga ser creyente, pertenecer a la iglesia, debe ser guiado por el Señor, por su palabra. No puede ser un creyente que diga, no, yo creo en Dios, yo soy creyente. Y ese creyente se guíe bajo sus propios pensamientos, bajo su propia intuición. No, el verdadero creyente buscará la dirección del que es la cabeza y para eso tiene todo lo necesario. Tiene al Espíritu Santo viviendo en él y tiene la palabra del Señor para que como miembro del cuerpo de Cristo pueda cumplir la función que se le ha sido encomendada. Y todos aquí tenemos una función que cumplir. Y por eso es que era importante que cuando partimos dijo, sáquese esa estructura de iglesia física. Pero es que yo no hago nada en la iglesia. Es que yo no enseño, yo no toco en el coro, yo no hago esto. Hermano, estamos hablando de la iglesia universal, no de la iglesia local. Eso viene en la tarde. Ya vamos a ir para allá. Pero usted como miembro de la iglesia de Cristo universal, usted tiene una función que cumplir. Aún así, el Señor tuvo que someterse a la cruz y experimentar la resurrección. Aunque los discípulos entendieron parcialmente, aún no había dado el cumplimiento de todo lo que Jesús había venido a hacer. Después de la resurrección, Jesús no iba a permitir que sus seguidores empezaran la obra que Él había asignado de hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Lo encontramos en Mateo 28, del 19 al 20, siempre lo hemos compartido, siempre lo estamos compartiendo en las predicaciones, ¿cierto? Así que hagan seguidores a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, hermano, está con nosotros. Cristo está con nosotros. Pero aquí hay una obra que el Señor estaba encomendando a sus discípulos. Y esa obra iba a comenzar cuando el Señor derramara su Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? De que siguiera la iglesia formándose, de que muchos vinieran al arrepentimiento. Por tanto, podemos ver la importancia del Espíritu Santo, hermanos, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia vaya siendo formada. Hasta tanto no viniera el Espíritu Santo, como lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1, 4. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no fueran a Jerusalén. El Señor les dice, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo, es una iglesia que tiene al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se detalla los inicios de la iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo. 10 días después que Jesús ascendió al cielo, en Hechos 1:9, vamos a ir saltando un poquito las citas bíblicas, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 seguidores de Jesús que habían esperado y orado. Hechos 1:15 y Hechos 2:1 al 4. Está esto.
los mismos discípulos que habían temblado de temor por ser identificados con Jesús, en Marcos 14, versículo 30 al 50, estos mismos discípulos que nosotros podemos ver y muchas veces recordar, se recuerda cuando dejaron al Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús oró en el huerto? Y los invita a los discípulos a estar orando, a estar velando. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Y luego cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, esos mismos seguidores que compartieron toda su vida, gran parte de sus años con el Señor Jesucristo, muchos tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿Se recuerda de Pedro? Cuando lo quisieron identificar y por su forma de hablar, de vestirse. Tú hablas como él, le dijeron. Y lo identificaron como un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Pedro? Lo llenó el temor, ¿cierto? El miedo y dijo, no. Y negó al Señor, no lo conozco. Bueno, a esos mismos discípulos, llenos de temor, llenos de miedos, a esos mismos discípulos que habían temblado de temor por ser identificados con Jesús, bueno, ahora los vemos de repente ser empoderados para proclamar con de nuevo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué empoderó a estos apóstoles? ¿Qué empoderó a estos discípulos? ¿Qué empoderó ahora a estos 120 para poder expandir la iglesia del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, hermano. Hoy vemos muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos creyentes queriendo ser guiados por lo que ellos creen. Tienen sus propias ideas de iglesia, su propio evangelio, y empiezan a proclamarlo. Y convencen a la gente con su labia. Pero hermano, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es transformada por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, que dice la Escritura que es el único que convence al mundo de pecado. Por eso la iglesia, hermano, por eso usted y yo que somos la iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por Él. Cuando nosotros anunciemos el Evangelio a otros, cuando nosotros nos estimulemos a otros, debemos pedir al Espíritu Santo que Él lo haga. Que nosotros solamente somos miembros de este cuerpo para cumplir la función que nos da la cabeza. ¿Dónde encontramos esas funciones? Se nos delegan esas instrucciones a través de la palabra del Señor. Por eso es importante que si usted es iglesia del Señor Jesucristo, asista a todos los llamados que se hacen a estudiar la palabra del Señor. El comienzo de la iglesia involucró a los judíos en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia pronto se extendió a otros grupos de personas. Los samaritanos fueron evangelizados por Felipe en Hechos 8, en Hechos 10. Dios le dio una visión a Pedro que le ayudó a entender que el mensaje de la salvación no estaba limitado solamente a los judíos, sino que estaba disponible a todo aquel que creyera. Convenció a los creyentes judíos que la iglesia de Dios era mucho más amplia de lo que ellos habían imaginado. Los discípulos, los apóstoles, quizás no se imaginaron esto hoy. No se lo imaginaban. El llamado milagroso de Pablo en el camino a Damasco, que lo podemos encontrar en Hechos 9, 1 al 19, todo lo que aconteció con el apóstol, ¿cierto? Aquello sirvió para preparar el escenario para una mayor difusión del evangelio a los gentiles. Romanos 15, 16.
Mi servicio a Jesucristo es como el de un sacerdote judío en el templo. Consiste en anunciar las buenas noticias. Hago esto para que los que no son judíos puedan ser una ofrenda que Dios acepte. Pablo, hermanos, preparó el escenario para que el evangelio explosivamente se anunciara. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Vamos a leer del 21 en adelante. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa. Y esto es lo importante. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, hermano, podemos ver que en estos versículos el autor hace una comparación, ¿cierto? Así como el marido es cabeza de la iglesia, Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo también es el salvador de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que salvó la iglesia. La cual es el cuerpo de Cristo. Podemos ver entonces que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Cristo es tanto la piedra angular, la piedra principal de la iglesia, como Cristo también es la cabeza del cuerpo de Él. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? Efesios 5, 25. Esposos amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera... me perdí. Cristo entregó su vida por ella. ¿Qué es lo que vimos en el estudio anterior? ¿Por quién Cristo entregó su vida? Por los creyentes, por nosotros. Entonces, ¿por quién? Si aquí dice que Cristo murió por su iglesia, ¿por qué murió Cristo? Por nosotros, hermano. Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia? Son los creyentes. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Pero los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y vamos a cambiar esa palabra. Y como ahora ya sabemos que todos aquellos que han llegado a ser hijos de Dios, forman parte de la familia de Dios, también son la iglesia, también son el cuerpo, ¿cierto? Entonces a todos aquellos que creyeron, a todos aquellos que le recibieron, les dio el derecho de ser su iglesia. Entonces todos los nacidos de nuevo son la iglesia del Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, hermanos, la iglesia de ninguna manera es un lugar físico o una construcción material, sólido, terrenal, sino que la iglesia son hijos de Dios,
son creyentes, son aquellos nacidos de nuevo, son aquellos salvados para vida eterna. Si usted se considera un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un salvo para la vida eterna, usted forma parte de la iglesia de Cristo. Y también usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Conformamos la iglesia todos aquellos que hemos sido separados del mundo para servir al Señor. Por tanto, los creyentes, los nacidos de nuevo, son la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de Cristo una edificación terrenal, como lo deja bien claro 1 Corintios 15, versículo 9. Y allí vemos cuando Pablo, ¿cierto?, perseguía a la iglesia del Señor. Pablo perseguía a la iglesia. Y si Pablo perseguía a la iglesia, ¿qué es lo que perseguía Pablo? ¿Iba a destruir los templos físicos? ¿Iba a perseguir los templos para echarlos abajo con maquinaria? No. Pablo perseguía a creyentes para eliminarlos, para matarlos. Por tanto, nos va quedando aún más claro que la iglesia, hermanos, somos cada uno de nosotros, somos creyentes. Y también no debemos olvidar que muchos que fueron miembros del cuerpo dieron su vida cumpliendo una función en el cuerpo para que usted y yo hoy pudiéramos ser parte del cuerpo. Aquí perseguía, ¿a quién quería perseguir y quería destruir Saulo? ¿A los templos físicos? No, a los creyentes. Ahora, dentro de tantos privilegios que tiene el cuerpo de Cristo o la iglesia, hoy sería bueno no olvidar dos cosas de mucha importancia. Si usted se considera parte del cuerpo de Cristo, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Hermano, si usted ha sido salvado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Ya que a todos los nacidos de nuevo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, de toda lengua, tribu y nación, se les ha dado a beber del Espíritu. El Espíritu vive en aquellos que son el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vive en aquellos que son su iglesia. Usted y yo, hermanos amados, como lo dice Mateo 28, no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El Espíritu Santo, hermano, vive en su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en los cielos a través de Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como sello, el Espíritu Santo le da a los creyentes por marca la propiedad de Dios. La iglesia es propiedad de Dios. Usted ya no pertenece, yo ya no pertenezco a este mundo, y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender y obedecer. Decimos ser la iglesia, decimos ser parte del cuerpo, pero hermano, debemos tener algo muy claro, que cuando Él nos sella con su Espíritu Santo, Él lo que está diciendo: eres mío, eres de mi propiedad.
mediante la concesión del Espíritu, Dios marca al creyente como suyo. El creyente debe saber que de veras pertenece a Dios cuando el Espíritu lo regenera y lo renueva a través de su palabra. Si hay algo que tiene la iglesia es el Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene otra cosa, la palabra del Señor. Y esto es importante, hermano. Que el creyente puede saber que de veras pertenece a Dios, que es parte de la iglesia, que es parte del cuerpo, cuando el Espíritu Santo lo regenera y lo renueva a través de su palabra. ¿Estamos siendo regenerados? ¿Estamos siendo transformados, renovados a través de su palabra? ¿O somos creyentes porque nosotros pensamos que somos creyentes? ¿Se va dando cuenta la importancia del Espíritu Santo y de la palabra del Señor en la iglesia? ¿Se da cuenta como muchas denominaciones se llenan de actividades para funcionar como iglesia? Pero esto no es la prioridad. Para la iglesia del Señor, esto debiera ser prioridad. ¿Por qué? Porque esto lo va regenerando y esto lo va renovando. El Espíritu Santo hace una obra en su iglesia y en los creyentes a través de su palabra. La iglesia también tiene la palabra de Dios como estatutos. ¿No ve que al principio dijimos que iglesia era una asamblea, una congregación separada en este caso del mundo, para Dios? Entonces, como es una asamblea, una congregación, un grupo de personas apartadas del mundo, podemos ver cómo funciona la asamblea y las instituciones de este mundo. Ellos tienen sus propios estatutos, ¿cierto? Sus reglas. Pero nosotros hemos sido una asamblea separada del mundo que tenemos nuestros estatutos y estos se encuentran en la palabra del Señor. Todo aquel que pertenece a la iglesia de Cristo, que forma parte del cuerpo de Cristo, debe vivir en obediencia a la palabra de aquel quien es la cabeza del cuerpo. Por tanto, los creyentes, los nacidos de nuevo, está en la misma hoja, hermano. ¿Cómo podrá el cuerpo desarrollarse o cumplir una tarea, cumplir un propósito si no existe una orden, una directriz dada de la cabeza? El hombre y la mujer en estos tiempos es absorbido por el individualismo. Le cuesta identificarse con un organismo. Muchos en este tiempo parecen haber desarrollado en sus vidas una alergia contra todo tipo de compromiso. Muchos creyentes hoy tienen alergia contra todo tipo de compromiso con el cuerpo. Decimos ser parte del cuerpo, ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, pero en nosotros hay una alergia, una resistencia a ser parte del cuerpo en el fondo. Resiste fuertemente todo aquello que quiere cortar sus deseos, inferir en sus planes, y esta es una mentalidad que desafortunadamente no ha dejado de tener impacto en las filas del cristianismo. Hoy muchos profesan ser creyentes, profesan tener una relación personal con Cristo, sin tener al mismo tiempo una relación vital con la iglesia. Y esto es una total contradicción. Decir yo soy creyente, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo soy salvo, pero sin unirse al cuerpo. Como alguien dijo, y lo he escuchado otras veces, hay muchos creyentes que viven su vida de creyente
como llanero solitario. No, yo estudio la palabra, yo vivo como creyente, yo puedo desarrollar mi vida de creyente de manera independiente. Eso va contra lo que la misma palabra nos enseña, hermanos. Por tanto, usted no diga, yo soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo, sin estar unido al cuerpo. Porque tal cosa es sencillamente imposible. Hermanos, estar en Cristo en el Nuevo Testamento es estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia y lo que ella es. ¿Cuántos aman a Cristo? Amamos la iglesia, amamos nuestros hermanos, amamos lo que la iglesia es, amamos lo que la iglesia tiene que hacer. Amar a Cristo debe llevarnos a preocuparnos por la iglesia. Quien ama a Cristo debe preocuparse por la iglesia. Yo digo, yo amo a Cristo. Cuando estamos diciendo yo amo a Cristo, estamos diciendo yo amo a la iglesia. Yo amo al cuerpo de Cristo. Y esa mano está diciendo eso. Yo amo a Cristo. Yo amo el cuerpo de Cristo. Yo amo a la iglesia. Por tanto, como yo lo amo, todo lo que afecte, todo lo que tenga que ver con la iglesia, con el cuerpo, me afecta. Porque soy parte. Y el ejemplo que siempre damos, ¿cierto? Si alguien está martillando y se pega en un dedo, la otra parte del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Acude en ayuda del cuerpo. Pero ¿de dónde viene esa directriz de que la mano vaya? ¿La mano va por sí sola? Viene de la cabeza. Por tanto, nosotros que formamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, vamos a reaccionar de esa manera. Siempre y cuando sea Cristo, sea el Espíritu Santo, el que esté viviendo, morando en cada uno de nosotros. Y así van a darse esas directrices desde nuestra cabeza. Así vamos a reaccionar. Entonces, cuando la iglesia quiere hacer una función, quiere ir a predicar, como parte del cuerpo, si este pie quiere dar un paso, la mano no se puede quedar atrás. Todo el cuerpo avanza y da el paso. El cuerpo va en conjunto. Le hago la pregunta nuevamente, ¿es usted parte de la iglesia? ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo? Y el ejemplo que colocábamos anteriormente, usted se pegó en un pie y el cuerpo hace como que no siente el dolor. El cuerpo siente el golpe. Todos sentimos una misma cosa. Todos nos movemos en una misma dirección. Hermano, quien dice amar a Cristo, pero rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. No, es que yo amo al Señor Jesucristo, yo soy creyente y soy un hijo de Dios. Yo amo al Señor, pero rechaza a los hermanos. No los pasa. Pero si los hermanos son la iglesia, ¿cómo decimos amar a Cristo y no amamos a la iglesia? Eso va en contra de lo que nos enseña la palabra del Señor. Quien dice amar a Cristo y busca dañar a la iglesia, el tal no ama a Cristo. Yo amo a Cristo. Yo soy creyente, amo al Señor.
pero pela al hermano. Levanta calumnias contra los hermanos. Habla mal de ellos. Busca dañarlos. Y dice ser parte de la iglesia. Es como si la mano se empezara a pegar en la cabeza. Empezara a pegar. Eso es antinatural. Quien dice amar a Cristo y busca dañar a la iglesia, el tal no ama a Cristo. Quien dice ser creyente y con su testimonio de vida vive de una forma distinta, ese creyente daña a la iglesia. Ese creyente daña a la iglesia. Ya que Cristo y la iglesia uno son. Juan 17, versículo 20 al 26. Juan 17, del 20 al 20. Jesús ora por sus seguidores. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido por todos los que crean en mí, sean uno. Así como tú estás en mí y yo en ti, dice Cristo, te pido que ellos sean uno entre nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria. ¿A quién? A los creyentes, a su iglesia, le ha dado la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos, dice Cristo. ¿Yo estaré en quién? En la iglesia. Yo estaré en ellos. Y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos, que me amas a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo sé y ellos también saben que tú me enviaste. Les mostré cómo tú eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos. Yo no sé si lo entendió el juego de palabras, hermano, pero Jesús está orando al Padre por los que hoy somos su iglesia. Él está pidiendo que así como el Padre es uno con Él, la iglesia también es una con Cristo y el Padre. Usted y yo, Cristo, el Padre, uno somos. Quien se mete con la iglesia, se mete con Cristo. Quien daña a la iglesia, no es asunto nuestro. Se mete con Cristo. Se mete con el Padre. Hermano, la misma gloria, dice Cristo, que me diste a mí, dásela a ellos. Hermano, estos versículos son tremendos. Quien se mete con la iglesia se mete con Cristo. También esta unión nos enseña que el cuerpo ejecuta lo mandado por la cabeza, ya que hay una unión indisoluble entre Cristo y la iglesia. Por tanto, puede decir alguien, yo soy un hijo de Dios, soy un creyente, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, y vivir su vida separado de la iglesia. Rotundamente no.
Hay una frase dicha por el pastor Mark Weber que me llamó mucho la atención. Si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de la iglesia, a la vez a la que asistes regularmente, me temo que puedes ir camino al infierno. Lo que el pastor está diciendo no es que el ser miembro de una iglesia local es garantía de tu salvación. Lo que él quiere subrayar es una realidad que muchos cristianos profesan, y es que están pasando por alto en el día de hoy la centralidad de la iglesia en el plan redentor de Cristo. Muchas veces los creyentes tenemos una noción equivocada de lo que la iglesia es. Muchos de nosotros hemos crecido utilizando en nuestro lenguaje la palabra iglesia, refiriéndonos a ella como un edificio. Y esto, hermano, muchas veces ha dañado nuestra misma vida, porque hemos hecho parte de nuestro lenguaje una realidad equivocada. En el 2010, como muchos recuerdan, esta iglesia, esta edificación, fue destruida por el terremoto. Y muchos dijeron, y muchos dijimos, la iglesia fue destruida por el terremoto. Pero lo que en realidad se cayó fue el edificio material. La iglesia siguió en pie, perseverando. La iglesia siguió avanzando. Y por eso estamos hoy en este lugar. También nos referimos al edificio material como el templo, lo cual es una equivocación, ya que el templo son cada uno de los creyentes, como lo dice 1 Corintios, versículo 3, y también el 16 y 17. Usted podrá decir que estamos hilando bastante fino, como se dice en un lenguaje coloquial, pero la repetición de estos términos durante nuestra vida sutilmente nos han mal acostumbrado a vivir una vida como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, como la familia de Dios, solamente dentro de estas paredes. Y la iglesia de Cristo, el cuerpo, la familia de Dios, va más allá de este lugar físico, donde usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo donde quiera que nosotros estemos, y hemos sido apartados del mundo, de las tinieblas a la luz admirable, para vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, para cumplir el propósito de la cabeza que es Cristo. Muchos creen que la iglesia entra en acción cada día de culto o de reunión, lo cual también es una equivocación, porque podríamos hacernos la siguiente pregunta. Si usted es la iglesia, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted no predica, no enseña, usted no toca un instrumento, usted no ejerce algún servicio dentro de este lugar o en esta organización, entonces, ¿cómo va a poner en acción su don? Aunque también debemos considerar que cuando cantamos, hermanos, aun cuando cantamos, también los estamos estimulando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, ciencia e inteligencia a través de la alabanza. Pero el punto a resaltar aquí es que la iglesia no viene a la existencia los domingos a las 11 de la mañana, o los días lunes en el estudio bíblico, o los días de oración, o los días sábados de estudio bíblico, cuando nos reunimos en este lugar físico. La iglesia del Señor Jesucristo no viene a la existencia cuando nos juntamos en este lugar. No, hermano mío, usted y yo somos la iglesia. Formamos parte del cuerpo de Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y debemos vivir de tal manera, tanto en este lugar como fuera de este lugar. Otra razón muy equivocada que muchos tenemos es que la iglesia son sus líderes. Y esto no siempre se cree a nivel de conciencia. Porque vamos a hacer la misma pregunta que al principio. ¿Cree usted que la iglesia es el pastor y sus líderes? No, ¿cierto? Porque se contradice con lo que hemos venido enseñando. Pero esto se contradice como nosotros vivimos. Porque si hoy nos preguntamos a cada uno de los que está acá, ¿usted cree que el pastor, que los líderes de esta iglesia, o los que predican en esta iglesia,
¿Son la iglesia? La mayoría diremos que no. A la luz de lo que hemos venido viendo hasta ahora, seguramente usted dirá, no, la iglesia somos todos. Pero en la práctica parece que entendemos otra cosa. Si dentro de la iglesia hay alguien que anda mal, que suele suceder, alguien que se está desviando, alguien que necesita ser exhortado y aconsejado, la mayoría de nosotros diría, el pastor o los líderes deben hacer algo al respecto. ¿Pensamos así o no? Siendo sinceros. Si hay un hermano que ahí anda, como decimos nosotros, entre Tongoy y Los Vilos, entre fu y fa, en que el hermano se está desviando, se está alejando, se está apartando, ¿a quién nosotros delegamos esa responsabilidad? A los líderes, al pastor. La mayoría de nosotros diría el pastor o los líderes deben hacer algo al respecto. Si esa persona termina finalmente apartándose, seguramente serán los líderes, será el pastor quienes terminen cargando con la culpa. Leamos Romanos capítulo 15, versículo 14. Hermanos, ¿a quién le habla Pablo? Hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder enseñarse unos a otros. ¿Es solamente la responsabilidad del pastor, de los líderes? ¿No somos nosotros la iglesia del Señor Jesucristo? Hermanos, somos la iglesia y nosotros estamos llamados a cumplir estas funciones. La pregunta es la siguiente: ¿es responsabilidad solo de los líderes y pastores en este tiempo las tareas? ¿Este tipo de tareas? No, hermanos. Es la labor de la iglesia. Sí, también es labor de los pastores y líderes, pero usted como miembro del cuerpo no puede excusarse de estas responsabilidades. Pero para llevarla a cabo, como dice también este versículo, la iglesia, usted y yo, tenemos la responsabilidad de adquirir conocimiento para cumplir una función en el cuerpo. ¿Cómo voy a ir a exhortar, a estimular a un hermano, a confrontar a un hermano, si no tengo conocimiento? Por tanto, es una responsabilidad de nosotros como iglesia, hermanos. Hermanos, la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es el pastor, no es un lugar físico. ¿Se ha fijado que muchas veces usted se ha tomado el tiempo de ir a visitar a un hermano, de esos que estamos diciendo recién, que anda mal, que se está quedando, se está desviando, está actuando mal, o necesita ser estimulado? Y usted va y lo visita. Y esa persona igual quedó ahí. Es que la iglesia no me ha venido a ver, el pastor no ha venido, el líder no ha venido. Pero si la iglesia lo fue a visitar, porque fue un creyente, la iglesia lo fue a visitar, pero nosotros no lo entendemos así. Nosotros exigimos que venga el pastor. Entonces le damos solamente la responsabilidad de iglesia al pastor. No, pues si la iglesia lo fue a visitar, fue un hermano suyo a visitarlo, fue a orar con usted. Cuando un hermano va a cumplir esa función, fue la iglesia. Y la iglesia de la que estamos hablando es también la iglesia universal. Y nosotros como miembros de este cuerpo de Cristo tenemos esa responsabilidad también con creyentes que no son de esta congregación. La primera responsabilidad es acá. Pero si yo veo a alguien que dice ser creyente, necesita ser estimulado, necesita llamado de atención, porque se está desviando de los caminos del Señor, también es su responsabilidad porque es su hermano, forma parte del cuerpo de Cristo.
Y para finalizar, hermano, las palabras proféticas de Jesús a Pedro antes de la crucifixión han demostrado ser ciertas. A pesar de la persecución y que las puertas del Hades han luchado contra la iglesia, solo crece más fuerte la iglesia del Señor Jesucristo. Como lo dice Apocalipsis 7:9, y nos proporciona una visión de la iglesia, de cómo la diseñó el Señor que fuera. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. El Señor diseñó la iglesia, que fuera de toda lengua, tribu y nación, para que un día esté delante del Cordero, delante del Señor, alabándole su nombre. La iglesia que Jesús inició continuará hasta el día que Él venga por cada uno de nosotros, como lo dice en Juan 14:13. Usted y yo, hermanos, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, debemos tener presente una esperanza y vivir en ello, que el Señor un día regresará, no por aquellos que dicen ser creyentes, no por aquellos que asisten regularmente a una iglesia, sino que el Señor viene a buscar su iglesia. El Señor nos viene a buscar. Y si eso no lo motiva a seguir perseverando, hermano, eso debe motivarme. El Señor viene a buscarnos. Y dice la palabra del Señor que estaremos unidos a Él para siempre, como su esposa. Y la iglesia debe prepararse y esperar al esposo como una novia ataviada para la boda. Y esa novia somos nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Y el Señor nos ayude a entender que tenemos un gran privilegio al pertenecer al cuerpo de Cristo. Tenemos responsabilidades, pero también no olvidar la esperanza que tenemos y no olvidar que el Señor nos viene a buscar participantes, adherentes, simpatizantes de una religión. Él viene a buscar su iglesia. Que el Señor les bendiga. Oramos al Señor, hermano. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, por poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque nos justificaste y nos has hecho miembros del cuerpo de Cristo. Nos has hecho parte de tu iglesia. Señor, hoy entendemos, Señor amado, que no somos cualquier cosa. Somos algo que tiene mucho valor. Somos tu iglesia, que tú compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario. Mi Dios amado, tenemos un gran valor. Mi Dios amado, tenemos también algo precioso que tú nos has enseñado, que la iglesia que somos nosotros estamos unidos íntimamente con Cristo. Estamos unidos al Padre. La iglesia, Cristo, el Padre, uno somos. Señor amado, gracias por hacernos entender en esta mañana que no somos cualquier cosa. Señor, ayúdanos a estar a la altura de lo que significa y de lo que demanda ser la iglesia del Señor Jesucristo. Mi Dios amado, gracias te damos por aquellos mártires que han dado su vida para que hoy nosotros podamos ser y formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Señor amado, muchos dieron su vida, mi Dios amado, para que el evangelio fuera expandido. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Mi Dios amado, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Que tu palabra esté presente
en esta congregación, cada día, mi Dios amado, para que podamos así ejecutar lo que tú, Señor Jesús, quieres que nosotros hagamos como miembros de tu cuerpo. Mi Dios amado, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para entender cada día tu palabra. Y como la iglesia, como la novia, Señor, ayúdanos a esperarte, a velar, a prepararnos a ser esa novia santa, esa novia que te espera con ansias, esa novia que está preocupada, pendiente de esa boda, porque creemos fielmente tu palabra, que así como tú formaste tu iglesia, le diste vida a la iglesia, estás en la iglesia, tú vendrás por ella un día. Y aquí te esperamos, Señor, gozosos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.